Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues bienvenidos a estas pláticas del Gita. Yo soy Ram. Antes que nada, pues te invito a, si no le has dado like a mi canal, pues dale like y no se te olvide ponerle también, pues aquí a la campanita para que te avise cada vez que subo algún video. Por ahí tengo algunos videos también relacionados un poquito más con asanas e iré subiendo como más material para que lo disfrutes. Vamos a dar un poquito de referencia o vamos a recordar un poquito lo que hemos visto hasta el momento. Recuerden que vamos en el capítulo 3, lo que tiene que ver con el Karma Yoga. Básicamente, ¿qué hemos visto en los anteriores? Capítulo 1 nos definen los nombres, porque los nombres y las referencias místicas que tienen que ver los nombres con pues la aplicación práctica y la aplicación mística de toda esta teoría del Gita. En el capítulo número 2 estuvimos viendo pues esta parte de la aflicción de cualquier persona que está en el camino espiritual, que qué es lo que sucede cuando realmente nos decidimos a dar el primer paso en el camino espiritual. Porque recuerden que toda la primera parte es sí recibimos información del camino espiritual, recibimos información de hacia dónde nos queremos mover, recibimos mucha información sobre lo que tenemos que hacer. Pero el primer paso, por lo menos el primer punto del Gita, donde ya nos consideramos unos practicantes de yoga, nos consideramos practicantes espirituales, pues viene siendo la meditación, cuando realmente ponemos en práctica todo aquello que estamos aprendiendo. Y en este capítulo número 3 que estamos viendo qué es el Karma Yoga, y es un capítulo que me gusta mucho porque hace referencia también pues al nombre de la escuela que tengo el honor de dirigir, que se llama Karma Yoga México. Igual, si no sabes mucho de esta escuela, pues dale like, ve ahí por internet, síguenos a través de las redes sociales, Karma Yoga México. Aparecemos en Facebook, Twitter, Instagram y tenemos muchas sorpresas también en ese canal. Entonces, también te invito a que lo sigas. Hay muchos canales que también valen mucho la pena. Entonces, cuando nosotros hablamos de Karma Yoga, es este sendero de la acción correcta, ¿no? Entonces, en este capítulo hemos visto qué es lo que tenemos que hacer y cómo nos tenemos que dirigir correctamente para nosotros poder, pues de una u otra manera, ir por el buen camino. Así le nombramos. Y vamos con todo. Creo que hoy terminamos pues este capítulo 2, ¿no? Porque no nos faltan muchas estrofas. Y vamos con la estrofa número 22 del capítulo 3. Recuerden que estamos viendo toda esta parte que es el Karma Yoga, cómo Krishna le explica a Arjuna, pues que incluso se puede vivir dentro del mundo material nuestra vida espiritual. Que eso es lo importante que quiero que quede claro pues en este capítulo. Y que realmente también Krishna nos explica en el Gita. Y dice algo así, estrofa número 22. Oh hijo de Pirta, no hay ninguna obligación que deba yo cumplir, nada existe que no haya adquirido, y no hay nada en los tres mundos que yo tenga que ganar. No obstante, estoy conscientemente presente en la realización de todas las acciones. Básicamente, ¿qué nos dice esta estrofa? 1. Aprende a trascender o calmado, pero al mismo tiempo activo. ¿Qué significa esto? Bueno, que vamos a vivir nuestra vida ecuánime, sátvica, como pues, es lo que estamos aprendiendo dentro del camino espiritual, pero no por ello dejar de accionar en el mundo. Es decir, voy a seguir bañándome, cocinando, haciendo de comer, yendo a mi trabajo, dando mis clases, pero al mismo tiempo toda esta actividad que debo realizar lo debo hacer de forma tranquila, calmada. Cuando habla de los tres mundos, habla de esta parte del cosmos triple que tiene que ver con la mente, el mundo causal, el mundo astral o el mundo energético, que a muchos por ahí no les gusta decir la parte astral, sino más bien etérica, pero pues en términos del Gita es prácticamente lo mismo. Para otras corrientes místicas sí hay una diferencia, pero ambos, tanto el astral como el etérico, pues tienen que ver con la energía, ¿no? Y por último, el físico o el material. Entonces, estos tres mundos habla de estos tres niveles. Y también nos alienta a unirnos con el espíritu, unirnos con Dios, encontrar esta parte del nirvana, el samadhi en todas las prácticas espirituales, pero manteniendo esa actividad en el mundo. Pues es relativamente simple esta estrofa. Estrofa número 23, capítulo 3. Oh Parta, si en algún momento me abstuviera yo de llevar a cabo sin descanso acciones,
Los hombres imitarían mi ejemplo sin excepción. Krishna, vamos a recordar un poquito que Krishna es como esta parte de Dios encarnado que le habla a Arjuna, ¿no? También es Dios cuando nos habla en las meditaciones que nosotros tenemos. Entonces, básicamente, hace alegoría a eso. Incluso, aunque no lo pareciera, Dios está presente en todas y cada una de las acciones de este mundo, ¿no? Y también es como todo, podemos hacer todo un análisis y muchos videos tratando de analizar cómo Dios está presente en todo lo que hacemos. Pero bueno, aquí el Gita nos dice que Krishna, desde el punto de vista y tomándolo como esta parte de la divinidad, también está vivo y también está actuando en el mundo material. Entonces, nos dice que Dios trabaja en la creación, ¿no? A través de las diferentes leyes que rigen el universo, que puso estas leyes naturales, pero también estas leyes espirituales y estas leyes que rigen toda la creación. Y también a través de la energía sutil que nos permite existir, es decir, Él está trabajando, ¿no? Entonces, de la misma manera, espera que nosotros, como sus hijos, pues ayudemos a la creación a alcanzar la perfección. ¿Y cómo podemos lograrlo? Uno, conviviendo en armonía con todo lo que está presente a nuestro alrededor. Y dos, evolucionando nosotros mismos como almas, es decir, acercándonos más a Dios, o bueno, más bien entendiendo que nunca hemos estado alejados de Dios. Esa es la palabra, entendiendo que nunca nos hemos separado, porque lo olvidamos. Vamos a la estrofa número 24 del capítulo 3. Dice, si no efectuase yo acciones de manera equilibrada, aquí hay un punto importante, los universos perecerían. Yo sería la causa de funesta confusión, la impropia mezcla de los deberes, yo sería el instrumento de la ruina de los hombres. Y aquí nos dice varias cosas importantes. Dentro de ellas, el trabajo que efectúa Dios a través de sus mensajeros, los ángeles, los fieles devotos, los santos, etcétera, etcétera. Todas esas personas que están cerca y recibiendo la información directa de Dios, no podríamos distinguir entre las obligaciones espirituales y las labores materiales, porque estaríamos enfocados solo en el mundo. Entonces, a través de sus mensajeros nos explica qué es, cómo y qué es lo que tenemos que hacer al actuar en este mundo. Ahora, muchas personas, muchos practicantes espirituales utilizan estos argumentos, sobre todo en India, para fortalecer el sistema de castas, es decir, que cada uno tiene un rol definido o nace con un rol definido en este mundo. Aunque el significado más profundo y místico que nos da esta parte o esta estrofa es que toda la sociedad en general se divide en cuatro, ¿no? En cuatro castas, en cuatro partes, que depende de las cualidades innatas de cada individuo. ¿Y de qué dependen esas cualidades innatas en cada individuo? Bueno, dependen de su desarrollo espiritual. Y entonces, que lo vamos a dividir igual que las castas en India, porque esa división de castas está en función a nuestra naturaleza como la estamos expresando aquí y ahora. No vidas pasadas, no vidas en el futuro, no esencia primordial, sino el grado de conciencia que tenemos aquí y ahora. Y entonces están los sudras, que son todos los seres confinados a un cuerpo físico. Nosotros lo somos. Entonces, de una u otra manera, cuando encarnamos en este mundo, en algún punto fuimos sudras, y que solo se le es revelado el mundo dual. Es decir, es una persona materialista que no tiene idea y además en ese punto de su historia no le interesa el mundo espiritual, solo lo material, y a través de lo material experimenta el mundo e incluso puede experimentar a Dios. Claro, sin esa conciencia de que existe. Punto número 2 división número 2, ¿no? De la sociedad. Los Vaisiyas. Una vez que estos sudras reciben del gurú, de un instructor, de un santo, de una persona que ha alcanzado la comunidad, la unión con Dios, una vez que se recibe del gurú la iniciación espiritual, el devoto aprende a abrir el ojo espiritual y entonces va desarrollando sabiduría. Entonces, ¿qué significa? Si tú ya tomaste Reiki, si tú ya tomaste yoga, si has tomado algún camino espiritual, incluso siendo católicos y siguiendo una religión, para eso es el bautismo, la religión católica, significa que ya se nos reveló el mundo espiritual, básicamente, ¿no?
y que la intención es abrir ese ojo espiritual. Claro, como no contamos con gurús de la calidad de la que habla el Gita, que son realmente maestros espirituales, es difícil que un sacerdote, que un instructor de yoga abra ese ojo espiritual. Se pueden llegar a dar los casos y también dependerá mucho de tu parte karmática que vengas arrastrando para ver con quién te vas a acercar. Lo que sí es una realidad es que todos en algún punto de nuestra historia, sobre todo si estás viendo este video, ya recibimos esa iniciación y ya hemos empezado a desarrollar cierta sabiduría espiritual. Y en este momento yo te invito, si aún no lo eres, que vayas a este punto que son los Kshatriyas, que es la casta que encarna Arjuna, que es cuando nos disponemos a luchar contra los sentidos y los deseos materiales. Hasta el momento lo que nosotros hemos visto en el Gita es justo esa parte. Es decir, tratar de luchar en contra de los sentidos. Y por ahí leo tus comentarios que hablan, ¿no? Es que yo no puedo dejar esto, es que me sigue gustando esto, es que sigo en este proceso de evolución. Entonces, yo te ubicaría en este proceso cuando ya estás deseando, ¿no? Eliminar todos esos deseos y luchar contra los sentidos que nos llevan a hacer acciones que van en contra de nosotros mismos, entonces eres un Kshatriya. ¿Cuál es nuestro gran objetivo? Convertirnos en brahminis. Es decir, convertirnos en futuros gurús, convertirnos en este tipo de casta que son los brahmines, que son los que están en comunión con Dios. Se ha entendido en este mundo, y muchos interpretan esta estrofa, que cualquier sacerdote o cualquier persona que pertenece a la parte clerical es un brahmin, y no necesariamente. Recuerden que esta estrofa a lo que se refiere es la división de acuerdo a la naturaleza de nuestras acciones, ¿no? Entonces, que son nuestras cualidades innatas que venimos a expresar en este mundo, no a lo que nos dedicamos, que es muy diferente, ¿vale? Entonces, cuando uno de estos peldaños, cada uno de estos peldaños o cada una de estas secciones tiene deberes que enaltecen tanto al individuo como, como nos acerca también a la parte de Dios. ¿Y por qué esto es importante también saberlo? Porque estos deberes que enaltecen al individuo, es decir, una persona material que está en armonía con el mundo, en algún punto va a recibir esta instrucción de algún gurú, físico o espiritual. Entonces, las acciones que nosotros realizamos, incluso si tu familia o en tu familia dices, es que soy típico, ¿no? Soy la oveja yógica de la familia, o soy la oveja negra de la familia, porque vengo a romper patrones. Deja que sigan accionando como son. Y vamos a ver un poquito más adelante al respecto de toda esta parte, ¿no? Vamos a la estrofa de la 25 a la 26, que es el capítulo 3, y dice así: oh descendiente de Bharata, así como el ignorante ejecuta acciones con apegos y en espera de recompensa, así el sabio debe actuar con desapego y en forma desapasionada, a fin de servir gustosamente de guía para las multitudes. Bajo ninguna circunstancia el sabio debe perturbar el entendimiento del ignorante, que se haya apegado a las acciones. En lugar de ello, el ser iluminado, efectuando sus actividades a conciencia, debe inspirar en el ignorante el deseo de realizar todas las acciones prescritas por el deber. Entonces, esa parte de cómo soy espiritual, como soy vegano, tengo que decirle al mundo qué hacer y cómo hacerlo, está mal. Cada quien está en su propio proceso. Y a menos de que ya hayas alcanzado el estado de Brahmin, que seas un gurú consagrado y que Dios te haya instruido para instruir a otros, esos otros llegarán a ti por la ley de atracción. Y muchos por ahí decimos, es que pues yo soy un maestro de yoga y entonces por ley de atracción te conozco, no a ti que me estás viendo en y entonces te empiezo a dar un sermón que creo que es lo que nos ha alejado mucho de las iglesias, ¿no? Esta parte de los sermones en donde la persona te dice qué hacer, hacia dónde dirigirte y que realmente no ves una coherencia en sus acciones.
Sin embargo, existen otro tipo de personas que no necesariamente se suben a un púlpito, pero a través de sus acciones te inspiran y dices, oh, qué bonito sería respetar la naturaleza y poder convivir. Incluso hay personas que no te dicen que son vegetarianas y que lo son, ¿no? Que son un ejemplo de vida y que dices, wow, qué bonito cocina, me gustaría cocinar de esa manera y entonces a lo mejor así podrá dejar de comer tanta carne o podrá dejar de comer tantos embutidos o podrá dejar de comer tanta carne procesada. Entonces, lo más importante cuando nosotros estamos en este proceso es el ejemplo de nuestra propia vida para enseñar a los demás. Más allá del discurso, más allá de esto que estamos haciendo, interactuando tú y yo a través de la tecnología. Es decir, este discurso no es tan útil como el ejemplo de vida que yo le puedo dar a las personas que me rodean, entre ellos pues mis papás, mis hermanos, mis sobrinos, etcétera, etcétera. Y básicamente eso es lo que dice pues este párrafo, ¿no? Ahora, debemos también aprender a trabajar en el mundo con una actitud divina de desapego, que significa que es mi deber lavar, trabajar, hacer las cosas, pero me encuentro desapegado a ello. Es decir, yo no soy las acciones, yo no soy quien ejecuta las acciones, ¿no? Va más allá de eso. Y eso no significa dejar de esforzarse, porque también se cae luego en el error de pensar, bueno, como yo no ejecuto las acciones, como no estoy recibiendo el fruto de mis acciones, ¿qué importa? Y entonces ya no me esfuerzo. Lo que estas estrofas quieren darnos a entender es que hay que tomarnos la vida que no hay que tomarnos la vida tan en serio todo el tiempo, ¿no? De tal manera que todo el tiempo nos sintamos lastimados porque no todo sale como queremos. Para el iluminado, la vida es como un juego, es como una película. Tú te puedes enganchar en la película, sufrir, llorar, desgarrarte, incluso tener pesadillas si es una película de terror o de suspenso en la noche, o bien verla, disfrutarla, y una vez que termina la película, ahí se acabó todo y lo disfrutaste, a pesar de ser la temática que sea. Por ahí va esta estrofa. Entonces, la acción desinteresada del yogi lo libera de las dualidades de la naturaleza y de la opresión del karma. Ese sería como un resumen de estas dos estrofas. Estrofa número 27, capítulo 3, que dice, toda acción es engendrada universalmente por los atributos o gunas de la naturaleza primordial o prakriti. Aquel cuyo ser está bajo el engaño del egoísmo piensa, yo soy el hacedor. Y básicamente, ¿qué nos dice esto? Que el hombre es producto de Dios invisible, pero también de la parte natural de Dios que es visible, que es una de sus cualidades en movimiento, ¿no? Purusha y Prakriti es Prakriti, que es dual. Entonces, nosotros somos duales por nuestra propia naturaleza porque hemos encarnado. Ahora, el espíritu puro en el cuerpo y el cerebro físico, cuyas funciones están gobernadas por los atributos de la naturaleza, rayas, tamas y sattva, es lo que determina nuestro comportamiento. Tanto el hombre como todo en la naturaleza y su comportamiento tienen el mismo origen, que son rayas, tamas y sattva, que son las cualidades inherentes a toda la materia. Por ser seres materiales y por tener nuestra alma, nuestra mente y nuestra conciencia enfocada en nuestro cuerpo material, entonces toda nuestra actividad va a ser dominada por las cualidades de la naturaleza o gunas. Además, para bien o para mal, dependiendo de tu punto de vista, con nuestro libre albedrío nosotros creamos un karma personal y específico. Y eso va a influenciar todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque este karma particular va a empezar a crear una serie de circunstancias a las cuales nosotros tenemos que accionar y reaccionar. Y dependiendo de la cualidad dominante que prevalezca en nosotros, pues vamos a accionar de esa manera, tamásico, rajástico o sádvico. Entonces, debemos hacer una introspección y este es un ejercicio que también puedes hacer en casa para determinar si eres motivado por el alma o por la influencia evolutiva ascendente de la naturaleza, los gunas, ¿no? O si solo vives
con la distorsionada imagen que se ha creado a través de los efectos post y prenatales, es decir, esos efectos del karma, si eso es lo que te domina, ¿no? Hay muchas personas por ahí que van a terapias de vidas pasadas y dicen, yo fui bruja en aquel entonces y entonces sigo siendo bruja en este entonces. No porque sea malo o porque sea bueno. También hay muchas personas que dicen, pues es que en mi vida pasada fui Cleopatra y viven con la esperanza de mantener vivo pues ese ser histórico, ese ser mitológico, esa parte de la historia, cuando estás aquí y ahora presente en un cuerpo y en una mente diferente. ¿A qué le vas a dejar dominar? Porque incluso en esa historia del pasado, en esa vida pasada, lo que debió haber dominado es el alma, no las circunstancias que prescribían en ese momento como ser individualizado, ¿sale? Vamos con la siguiente estrofa, que es la estrofa número 28 del capítulo 3. Oh guerrero de brazos poderosos, el que conoce la verdad acerca de las divisiones de los gunas, las cualidades o atributos de la naturaleza, y sus acciones, se mantiene a sí mismo, su ser, desapegado de ellas, al comprender que son los gunas como atributos de los sentidos los que están ligadas a las gunas como objeto de los sentidos. Básicamente, ¿qué es esto? El yogi que contempla su verdadero ser, y ser con mayúscula, es decir, el alma, que esta es como una parte muy filosófica, como algo separado de sus sentidos, ¿no? Y de los objetos de los sentidos, jamás se apega a nada. ¿Y qué nos dice esto? Es decir, si yo soy una persona rajástica por naturaleza, porque así he vivido y porque así el karma me ha constituido aquí y ahora, significa que alimentos y cosas rajásticas me van a llamar la atención y que los sentidos van a estar en función a cómo estoy viviendo en estos momentos. Por eso las técnicas de yoga y los maestros de yoga buscamos siempre el estado sádvico. Si tú has tomado una clase de asana, si has pasado un shavasana bueno o muy bueno, terminas en un estado sádvico. ¿Qué te atrae en ese momento? Por eso decimos que deberías de terminar una práctica de yoga sintiéndote más cerca hacia el alma, hacia Dios. Es decir, deberías terminar una práctica de asanas o una práctica de yoga con esta sensación de conexión, básicamente. Vamos con la siguiente estrofa, que es la estrofa número 29 del capítulo 3. El yogi que posee sabiduría perfecta no debe perturbar la mente de quienes tienen un entendimiento imperfecto, hallándose engañados por los atributos de la naturaleza primordial. El ignorante precisa aferrarse a las actividades originadas por tales gunas. Entonces, ¿esto qué nos dice? Pues tan sencillo como lo expresa la estrofa palabra por palabra, es no presionar a las personas. Algunas deben evolucionar a través de sus actividades materiales y está bien, ese es su proceso. Los sabios pueden estimular, eso sí, de forma gradual o dar instrucción sobre ciertos temas siempre y cuando la otra persona, por su propio albedrío, esté en el momento para recibirlas. Es decir, que te pide instrucción, que te pida ayuda o que te use como ejemplo. Y esa responsabilidad, y también es una forma, ¿no?, de cómo el gurú elimina esa gran responsabilidad que es el alma de otra persona o la evolución de la otra persona. Tienes una responsabilidad siendo un ejemplo, tienes una responsabilidad guiando a través del alma y no a través del ego. Y hablo sobre todo de nosotros que somos instructores de yoga y que de una u otra forma hay personas que nos siguen o que nos piden consejo. Entonces sí se vuelve una responsabilidad. Cuando ya hemos alcanzado esta parte de comunión con Dios, bueno, ya no te vas a preocupar de nada. Entonces, incluso se ha mencionado en otras estrofas que estos textos del Gita ya son entonces irrelevantes. Pero mientras estemos en ese proceso de tratar de entender, entonces la responsabilidad se vuelve mayor. Y tu responsabilidad no es presionar a las personas. Tu responsabilidad hasta cierto grado sería si esa persona pide tu consejo o tu instrucción. Y siempre tenemos la capacidad de decir, no estoy preparado, ¿no? Ser fiel
a nuestro interior. Y la reflexión llega de forma automática después de realizar los actos materiales que nos llevan al gozo eterno del alma. Para cada quien ese proceso va a ser diferente, pero cuando tú estás en armonía, incluso con el mundo natural, todo fluye y eres capaz de ver a Dios en cada uno de los procesos naturales. Entonces eso te lleva a este proceso que vamos a ir haciendo poco a poco de iluminación, ¿no? A procesos más profundos y en donde ya no son acciones solo materiales, sino también hay acciones de tipo espiritual, ¿vale? Estrofa 30, capítulo 3. Dice así: ofréceme todas las actividades, desprovisto de todo egoísmo y expectativa, con la atención centrada en el alma, libre de la preocupación febril, lánzate a la batalla de la actividad. Y nos dice esta estrofa: 1. Refuerza esta idea que hemos venido hablando durante estos minutos de hacer acciones para complacer a Dios, incluso en estrofas pasadas. Eso es lo que hemos venido hablando desde que empezamos esta parte del Gita que habla del Karma Yoga. Y 2, nos alienta a vencer los compulsivos deseos inspirados por el ego, es decir, disfruta del calmado y bienaventurado ser, de esa luz interior que habita dentro de ti, básicamente. La estrofa número 31 del mismo capítulo 3 nos dice: aquellos seres que, colmados de devoción, practican incesantemente mis preceptos, sin criticarlos, también se liberan de todo karma. Y entonces, 1, no hay que juzgar a los demás. En todo caso, hay que analizar qué es lo que estamos haciendo nosotros. Cuando nos aferramos al rumbo adecuado y perseveramos con la actitud correcta, es decir, cuando lo hacemos de forma intencionada, mecánica, este tipo de actividades que enaltecen al individuo, que enaltecen nuestra alma y que enorgullecen a Dios, entonces los enredos del buen y mal karma desaparecen poco a poco. ¿Qué significa esto? Tu vida cada vez va a ser más sencilla. Ahora, un verdadero maestro enseña al discípulo a abrir el ojo interno de la omnisciente intuición del alma. Un maestro no te va a imponer sus ideas, no te va a imponer las ideas de su trabajo espiritual. Un verdadero maestro puede ser un sacerdote católico y guiarte a través de tu intuición para que tú sigas tu camino de yoga. También puede ser un maestro de yoga que te va a conectar todavía más profundo con Cristo, con Jesús, con Krishna, para que tú encuentres esa sabiduría de entender tu propio proceso. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros encontramos un gurú? Y que puede ser un gurú que va a guiar todo nuestro camino o todo nuestro proceso, o un gurú que nos va a regresar al camino correcto, no necesariamente va a imponer sus ideas. Lo único que nos va a permitir es abrir esa capacidad que nosotros tenemos, ¿no?, en el Ajna Chakra, en el tercer ojo, para realmente a través de la intuición seguir. Y entonces, la fe en el guía espiritual es importante, ¿no? Debemos creer que la persona a la que nos acercamos para esta instrucción, pues tiene una conexión muchísimo más profunda que nosotros con Dios, de entrada, porque si no, no puede llevarnos más allá del camino que él propiamente no ha recorrido. Entonces, el sadhana es importante, es decir, lo que el maestro te pide que hagas es importante. Esto no justifica que alguien sin este grado de entendimiento guíe a otros. Entonces, tampoco se justifica que como la gente va a tener fe en ti, tú, sin alcanzar ese grado de espiritualidad, te sientas con el derecho, ¿no?, de guiar a otros, ¿vale? Va más o menos por ahí. Y entonces, el verdadero maestro enseña al discípulo a abrir el ojo interior de la luz del alma. Eso es importantísimo para esta parte, ¿no? Dejarte guiar por un maestro. Incluso el sadhana no te va a dar su sadhana, porque se supone que un maestro ya tiene esta capacidad de intuir qué necesitas tú. Y no es lo mismo que necesité yo para llegar hasta donde estoy. Pero tenemos esa capacidad de conocimiento y de experiencia previa
para tratar de ubicar qué es lo que necesita el alumno, ¿sale? Entonces no te va a dar su sadhana, te va a instruir para que tú crees esta disciplina para encontrar tu verdadero objetivo, ¿vale? Vamos con el siguiente estrofa, la estrofa 32, capítulo 3. Pero debes saber que aquellos que censuran mis enseñanzas y no viven conforme a ellas, completamente engañados con respecto al significado de la auténtica sabiduría y carentes de entendimiento, están condenados a la perdición. Simple. Los que están en confusión todo el tiempo pierden entonces el verdadero sentido de orientación que lo conducirá, que no les permitirá alcanzar la meta de la vida, que es unirnos a Dios, ¿no? Y que por eso decimos, bueno, que las personas no piensan. Sí, están tan confundidas que incluso los procesos mentales más básicos, más materiales, más mundanos, pues incluso esos son difíciles de obtener. 2. La inteligencia no debe estar desprovista de la guía de la intuición. Eso es lo que nos dice. Una cosa es la inteligencia, otra es la intuición. La inteligencia permite analizar y explicar los objetos y las experiencias del mundo fenoménico, es decir, del mundo natural. Tu mente, a través de la información que tiene de los sentidos, nos da una explicación del mundo como tal, ¿vale? Pero está limitada por la capacidad de los sentidos y de qué tanto los has entrenado para darte la información y de las experiencias previas que tiene la mente, y eso te da un criterio, es decir, lo hace a través del ego. La intuición genera sabiduría, ¿sale? Porque no solo utiliza todo este proceso de los sentidos, sino también utiliza ese conocimiento del alma que lo conoce todo. ¿Por qué lo conoce todo? Porque está unida a Dios, ¿vale? Estrofa 34 y 35, capítulo 3. Incluso el hombre sabio actúa conforme a las tendencias de su propia naturaleza, los gunas. Todas las criaturas vivientes se comportan de acuerdo a la naturaleza. ¿De qué sirve, pues, la supresión superficial? El apego y la repulsión de los sentidos por sus objetos específicos han sido ordenados por la naturaleza. Cuídate de la influencia de esta dualidad. En verdad, estos dos rasgos psicológicos son nuestro adversario. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que el hombre sabio, y entonces, por lo tanto, el hombre común, están gobernados por las características generales o tendencias inherentes de nuestra propia naturaleza. Por eso en las prácticas de yoga buscamos ser más sádvicos. Primero, a través de la disciplina, haciendo acciones buenas, que a su vez se convierten en hábitos, que a su vez transforman nuestra naturaleza de tamástica a rajástica, de rajástica a sádvica. Básicamente va por ahí. Que eso es mucho lo que hace la Ayurveda. Esto significa que los sentidos, conforme a los hábitos creados a través de previas acciones pre- y postnatales, también significa que involucra todo el karma que venimos arrastrando, bueno, malo, gris, como tú lo quieras ver, manifiestan una atracción irresistible hacia determinadas cosas, pero también rechazo a otras. Por ejemplo, el rechazo a comer carne o la atracción a comerla. La atracción hacia la sexualidad o el rechazo a la sexualidad o el punto intermedio entre las dos. Porque hay veces que nosotros odiamos el mar, por ejemplo, o lo amamos y no podemos vivir sin él. O el sol, aunque no lo odiamos, no me gusta. No me gusta quemarme, no me gusta lo que hace en mi piel. Incluso soy alérgico al sol. Entonces, este rechazo y esta atracción irresistible hacia ciertas cosas son inherentes, uno, a nuestro karma y dos, a nuestra propia naturaleza. Estos gustos y aversiones entonces distorsionan la percepción del hombre. Si tú recuerdas las estrofas anteriores, Krishna, que es como esta voz de Dios, ¿no? Dice que él actúa en este mundo de forma neutral. Que nosotros, ¿qué es lo que hacemos en todo este proceso? Me gusta, no me gusta, y eso nos hace ver las formas correctas o incorrectas. Sin embargo, el accionar de forma neutral es esta parte en donde
todo sucede por algo. Y no es ni bueno ni malo, es lo que tiene que suceder. Porque de acuerdo a nuestra propia naturaleza y al karma que venimos arrastrando, es lo que tiene que suceder. Entonces, de esta manera nosotros también podemos entender por qué hay tanta fatalidad, y pongámoslo entre comillas, en el mundo. ¿Y por qué lo pongo entre comillas? Porque esa fatalidad o la fatalidad como la vemos es una aversión, es decir, es algo que por nuestra naturaleza nosotros rechazamos, pero no lo estamos viendo con ecuanimidad. Te voy a poner un ejemplo que espero que entiendas en esta parte, porque este tipo de ejemplos que pongo son como muy fuertes. Y es esta parte de el hambre, por ejemplo, en África. Las personas que se están muriendo de hambre. Y entonces te pones a pensar que está mal. ¿Por qué? Porque pues, no es bueno quedarse sin hambre y toda la información previa que tú tengas. Pero por otro lado también vemos personas que se restringen de comer solo por la belleza de su cuerpo e incluso las admiramos. Entonces, ¿esta restricción de hambre es buena o es mala? Y por ahí me vas a decir, bueno, es que las personas en África llevan años viviendo de esta manera. Bueno, también yo conozco personas que están años con estas dietas de ayuno intermitente, ¿no? Y que también se daña su cuerpo en algún punto con este tipo de dietas. ¿Por qué? Porque se restringen ya de forma personal por su propio albedrío, no porque no tengan, sino porque no existe, ¿no? Y que también pueden llegar a dañar su cuerpo y también muchos pueden llegar a morir y también muchos pueden llegar a desarrollar enfermedades. Entonces, el ver el mundo de esta manera es cuando te empiezas a explicar por qué esta parte de la aversión y la repulsión nos hace perder a veces la idea general de lo que estamos buscando, que es la unión con Dios, ¿vale? Estrofa número 35, capítulo 3. Aun cuando el deber propio o sabadharma no se ejecute con requerida perfección, es superior al deber que no es propio para dharma, por muy bien que éste se lleve a cabo. Es preferible morir cumpliendo sabadharma, pues para dharma está plagado de temores y peligro. Y una reflexión de esta estrofa en particular es: la idea sería, o lo ideal sería, tener a un gurú consagrado, ¿no? Lo ideal sería, pues, poder tener a Krishna, al Maestro Jesús, a Ganesh, algún santo, algún arcángel, que nos pudiera analizar nuestras tendencias kármicas del pasado a fin de descubrir qué tipo de vida es apropiada para mí en estos momentos. Y no comparar las tareas de otros con las nuestras. Ahora, no solo es entender qué tipo de vida necesito vivir, sino realmente vivirla. Porque hay veces que sí recibimos información de nuestros ángeles, pero no estamos dispuestos a dejarnos guiar por ellos, o por lo menos no al 100%, que eso sería lo importante. Ahora, no comparar las tareas que nosotros debemos vivir con otros. Tal vez para Ram, ¿no? Su labor es tratar de instruir a otros, porque a través de eso está dándose cuenta de todo lo que lleva haciendo mal en su propia práctica, por poner un ejemplo. Pero tal vez para otra persona su tarea primordial, de acuerdo a estas tendencias kármicas, a su naturaleza, es decir, el guna predominante en él o en ella, es ser mamá. Es decir, no te compares con otros a pesar de tener la misma instrucción de otros. Es que yo admiro a mi maestro y entonces ya tengo un perro igual que él, ya tengo los mismos cursos iguales que él, ya intento dar las clases como él, uso el mismo tapete que él. Y entonces, ¿por qué no me está funcionando? Porque cada una de nuestras tendencias son diferentes. Nuestra carga karmática es diferente y lo que vayamos generando en el proceso es diferente. E insisto, en las estrofas anteriores hemos visto que debemos hacerlo no con esta idea de ser perfectos y tener la comunión con Dios. Tenemos que hacer esto porque sabemos que es algo que le complace a Dios y lo estamos haciendo con nuestro propio albedrío y por propia voluntad.
no para quedar bien con alguien, no para quedar bien incluso con nosotros mismos, porque a lo mejor sí mi mente entiende que debo ser una mejor persona, eso no significa que yo deba complacer a la mente, ¿sale? Porque mi proceso es otro. Mi proceso a lo mejor en esta vida es entender eh, qué es lo que ha sucedido en otras vidas, que me hace pensar incluso que soy una mala persona y que tengo que perfeccionarme. Porque la simple idea de sentir que tenemos que hacer algo para ser mejores, pues está de más, porque en teoría nuestra alma es perfecta. En teoría no tendríamos que hacer nada. Sin embargo, Dios nos puso aquí por algo. Y entonces, aunque no tengo que hacer nada, lo hago porque eso complace a Dios. ¿Sale? Y entonces, la conquista de estos dos aspectos que son de estos dos aspectos de la pasión, que son el deseo y la ira, eso son realmente nuestros verdaderos contrincantes. Estrofa 36. Bueno, y además antes de pasar a la estrofa 36, pues también ustedes que nos ven, yo conozco varias por ahí bastante bien, ¿no? Que sé que la ira en particular o el deseo en particular son como cosas que les cuesta mucho trabajo. Entonces, realmente es así, o sea, son dos de nuestros principales contrincantes. Vamos a la estrofa número 36. Arjuna dijo, o Varsneya, que es otro nombre que le dan a Krishna, ¿qué es lo que incita al hombre a hacer el mal? Aún en contra de su voluntad, obligado aparentemente por la fuerza. Y a todos nos ha pasado esta parte donde me evito, voy bien, llevo mi cuarentena y algo sucede y parece ser que no tengo ni la fuerza de voluntad, ni la instrucción. Parece que todos los años que llevo de yoga no sirven absolutamente para nada. Y aquí nos está diciendo que esto sucede y es normal que le suceda a cualquier practicante espiritual. Entonces, todos nos enfrentamos a ser arrastrados hacia la tentación a pesar de los esfuerzos espirituales y virtuosos que hemos hecho a lo largo de N cantidad de años. Esto se debe a los hábitos, que son hábitos de esta vida y de otras vidas. Ahora, ¿qué son los hábitos? Son mecanismos psicológicos que nos permiten realizar acciones sin necesidad de un esfuerzo consciente. Por eso el yoga lo que busca es la conciencia, incluso dentro de la práctica de asanas. Por eso nos lastimamos, porque hacemos las formas o hacemos la clase ya como un hábito y eso es lo que nos lleva a lastimarnos. Siempre debe haber un grado de conciencia en cada una de nuestras acciones para evitar ser arrastrados por la tentación. Y por eso es importante tratar de evitar los malos hábitos y los que existen, erradicarlos. ¿Por qué? Porque llegan puntos en nuestra vida en donde hacemos las cosas mecánicas y esta parte de mecanicidad, que es una facultad también de nosotros para permitirnos utilizar menos energía en ciertas actividades, nos lleva a eso. Es como la persona que siempre agradece sus alimentos. Cuando lo vuelves de manera mecánica, ya lo vas a agradecer siempre. Ahora, incluso en los buenos hábitos, a veces es bueno no hacerlo de forma mecánica, pero es mejor hacer un hábito bueno o saludable de forma mecánica que un hábito malo de forma mecánica. Eso es un hecho. Y entonces la estrofa número 37 nos dice así: el bendito Señor dijo, el deseo y la ira, lo que construye la fuerza incitante, llenos de ansia insaciable y enorme maldad, cuyo origen está atribuido activamente a la naturaleza, Rajaguna, has de saber que eso, por eso se refiere a los aspectos de la pasión en sus dos aspectos, es el más abyecto enemigo aquí en la tierra, ¿no? Básicamente, ¿qué nos dice esto? Que todos los deseos materiales y la ira son creados cuando nos encontramos bajo la influencia de rayas, ¿eh? Que regularmente cualquier practicante está como debatiéndose en rayas queriendo ir a sattva.
lo que nos da el sentido de experimentar el constante cambio. Rayas es cambio. Entonces, en este constante cambio es donde se crea la ira y los deseos materiales. ¿Por qué? Porque la ira son deseos frustrados y el deseo son anhelos insatisfechos. Es decir, cosas que queremos cambiar en nuestro entorno, pero no conseguimos. Ya sea porque ese anhelo o eso que hicimos no nos trajo satisfacción al grado en que nosotros lo deseamos. Y acuérdense que la satisfacción que nos da Dios es eterna, es el gozo eterno. Y eso es lo que el alma espera, y eso es lo que nosotros inconscientemente esperamos. Entonces, algo limitado como un helado, algo limitado como una película, algo limitado como el ejercicio, jamás nos los va a poder dar. Por eso los deseos son anhelos insatisfechos y pueden ser incluso el anhelo legítimo del alma, del gozo y la dicha eterna. Pero la buscamos en situaciones equivocadas. Y la ira son deseos frustrados, es decir, ni siquiera se cumplió y eso nos da coraje. Es que yo tenía el dinero ahorrado para comprarme un carro este año y ve lo que sucedió. Y entonces ya no me compré el carro, se frustró. Eso que provoca ira, ¿no? Estrofa número 38. Así como el humo oscurece el fuego, como el polvo opaca un espejo o como el embrión se halla envuelto por la matriz, así también ella, la sabiduría, está cubierta por este, que es el deseo. Y básicamente aquí nos dice que debido a la influencia de los tres gunas, a veces estamos en tamas, a veces estamos en rayas, a veces estamos en sattva, a través de las cuales se expresa el deseo, se originan varios niveles de ocultamiento de la sabiduría del alma. Y ojo, incluso el nivel sádvico, que es el más deseado por todos, porque es encontrar el equilibrio, tiene cierta influencia y oculta y obscurece la sabiduría del alma. Por eso el yogi quiere trascender los tres gunas, es decir, incluso ir más allá de sattva. Sattva es el correcto comportamiento en el mundo, un comportamiento que nos lleva al equilibrio. Pero nosotros incluso queremos estar libre de eso, es decir, en donde nuestras acciones ya no nos van a llevar a ningún lado, porque las acciones las realizamos porque son y complacen a Dios, básicamente. Estrofa 39, capítulo 3. Oh hijo de Kunti, el enemigo tenaz del hombre sabio es la insaciable llama del deseo que mantiene oculta la sabiduría. Pues básicamente esto es como insistir en esta parte del deseo, del anhelo, de la ira. Y entonces, el anhelo se agota, o si el anhelo se agota, el deseo debería desaparecer. Es como si fuera una fogata. Si tú le quitas, ¿no?, todo el combustible, en algún punto se va a apagar. El problema es que nosotros a esa fogatita le seguimos aventando leña, como a través de indulgencias sensoriales, creyendo que lo hemos superado. No, a mí ya no me gustan los postres, ya no como dulce, ya no esto. Pero bueno, como ya lo dominé, pues no pasa nada si me como una galletita. ¿Qué significa? Que vas a mantener esa flama encendida y lo que quieres es apagarla por completo. Una vez que lo dominaste, entonces ya ni siquiera se nos debería de antojar. ¿Por qué? Porque las acciones las hacemos para satisfacer a Dios. Incluso el comer lo hacemos porque eso satisface a Dios, no porque lo necesitamos. Incluso esta necesidad se vuelve en segundo término, ¿vale? Estrofa número 40, capítulo 3. Se dice que los sentidos, la mente y el intelecto son el poderoso baluarte del deseo. A través de ello, el deseo eclipsa la sabiduría del alma que se ha encarnado y así le engaña. Entonces, el intelecto, la mente y los sentidos son un triple receptáculo para el deseo. Los deseos entran a través de los sentidos, de la mente o incluso del intelecto, ¿sale? Entonces, el alma lo conoce todo a través de la intuición, no del intelecto, no de la inteligencia, ni no de los sentidos. El alma es intuitiva. Entonces, al encarnarse, experimenta en este mundo a través del intelecto, de la mente y de los instrumentos de los sentidos. Para nosotros actuar en el mundo material necesitamos de estos tres que nos llevan al deseo. Entonces, digamos que tenemos ahí el remedio, pero también tenemos el veneno junto. ¿Por qué?
Tenemos el remedio porque nosotros controlando el intelecto, la mente y los sentidos, eliminamos el deseo. Pero para estar en este mundo necesitamos utilizar el intelecto, la mente y los sentidos para interactuar. Por eso la propuesta del yoga es conecta con el alma y en vez de experimentar con estos tres que a algún punto te van a llevar al deseo, entonces todo entiéndelo a través de la intuición del alma. Entonces, el resultado de esta comunicación del alma y la materia es el gozar, es decir, es disfrutar. Y esto, ocasiona un sentimiento de respuesta. La respuesta al gozar a través de la experiencia que estamos teniendo o esta comunicación que tenemos con el mundo nos lleva a sentir deseo. Es decir, tratamos o queremos repetir esa estimulación que recibimos de los sentidos de la mente y del intelecto, básicamente. ¿Sale? Ahora, estrofa 41, capítulo 3, por lo tanto, o el mejor de la dinastía de los Bharatas, disciplina primero los sentidos y destruye luego el deseo, el pecaminoso aniquilador de la sabiduría y de la realización del ser. ¿Qué significa esto? Que no porque nos prohibamos a nosotros mismos algo, hemos eliminado el deseo, porque para eliminar el deseo, primero hay que controlar a los sentidos, en vez de que los sentidos nos controlen a nosotros. Entonces, los actos sensoriales crean hábitos sensoriales. ¿Qué significa eso? Esto a su vez crea deseos sensoriales. Esto crea actos sensoriales. Lo único que debemos evitar es este círculo vicioso. Es decir, los sentidos los voy a ocupar para experimentar el mundo, pero no queremos repetir o tener una repetición constante de tal manera que esta repetición constante de experimentar cierta cosa crea un hábito y al tiempo, ¿no? El deseo y el hábito nos arrastran a querer experimentar lo mismo de la misma manera y cuando no lo logramos nos frustramos y entonces aparece la ira. No sé si se entiende por ahí en casa, pero igual son temas que te invitan a la reflexión de ver qué es lo que está sucediendo a ti. Es que yo siempre me tomo mi taza de café con agua caliente, ¿no? Cafecito caliente. Está bien, está mal, no hay nada bueno, no hay nada malo, pero si ya se creó un hábito, si ya es un deseo, debes tratar de eliminarlo, ¿sale? Estrofa 42, capítulo 3. Se dice que los sentidos son superiores al cuerpo físico. La mente es superior a las cualidades de los sentidos. La inteligencia es superior a la mente, pero el ser con mayúscula, ¿no? Esta parte divina dentro de nosotros, es superior a la inteligencia. Entonces, ¿qué nos dice esto? Básicamente hay que tener claro las prioridades para nuestro propio desarrollo. Primero y siempre cultivar la conciencia del alma, luego cultivar la inteligencia, la mente, los sentidos y por último el cuerpo. Y regularmente lo hacemos al revés. ¿Por qué? Porque estamos nosotros enfocados en este cuerpo. Ahora, no te estoy diciendo deja el gimnasio, deja tus tratamientos corporales para ponerte a meditar. Te estoy diciendo que incluso eso que haces por el cuerpo, hazlo, ¿no? Porque es una forma en la que el alma experimenta este mundo. Y eso ya le cambia el enfoque a todo lo que estás haciendo ahorita. Claro, si puedes quitar 2 o 3 minutos de entrenamiento y darle 2 o 3 minutos a la meditación, está perfecto. Si puedes quitarle 2 o 3 minutos a saciar y a entrenar los sentidos y dárselos a la meditación, es mejor y cada vez tienes más tiempo para esta parte espiritual. Básicamente a eso se refiere esta estrofa. La estrofa 43, capítulo 3. Oh guerrero de brazos poderosos, sabiendo que el ser es superior a la inteligencia, disciplina al ser con minúscula, que es el ego, mediante el ser con mayúscula, que es el alma, y entonces aniquila a ese enemigo difícil de vencer que adopta la forma del deseo.
Y aquí el Gita, yo les hice estas aclaraciones del ser con mayúscula, el ser con minúscula, porque me acuerdo mucho de una maestra de filosofía que nos marcaba esta diferencia entre el ser, que es el ego, y el ser, que es esta parte de lo divino, de Dios, de cómo lo puedas concebir. Y entonces me gusta, ¿no? Me gustó hacer como esta observación para entender, porque el Gita simplemente te dice, disciplina al ser mediante el ser. Y entonces esto crea confusión, a menos de que no todo lo tomes literal y que empieces a entender con la intuición del alma lo que quieres entender a través de la inteligencia, ¿vale? Entonces, el ser humano debe aprender de la sabiduría del alma y no del intelecto. Punto número 1. Si tú estás tratando de intelectualizar esto que estamos viendo, no es malo, pero trata más bien de intuir lo que te estoy queriendo decir, intuir las palabras que estamos pronunciando. La sabiduría jamás miente. La intuición es práctica y constituye una facultad natural del verdadero ser, es decir, todos somos intuitivos, ¿vale? La inteligencia depende de la información que suministran los sentidos sobre el mundo, entonces se encuentra limitada. Una persona es tan inteligente como la capacidad que tiene para interpretar la información que viene de los sentidos, que puede venir mucha información, poca información, información confusa, ¿vale? Ahora, cuando estamos en calma, con la mente clara, como sucede en la meditación, pero eso lo podemos conseguir en cualquier punto de nuestra existencia y en cualquier actividad que realicemos, se manifiesta una aguda percepción en el pensamiento consciente que proviene del interior y no de la información recabada del exterior. Esa parte que está dentro de ti, que sabe lo que va a suceder, que entiende perfectamente, que a lo mejor no puede poner con palabras, pero que lo sabes y que lo entiendes. Eso es la intuición. Es información que recibimos desde dentro. Sí, a veces de cosas que están afuera, pero que no tiene que ver con información que recabamos de esa persona. Entonces, si nosotros, al ver a una persona, utilizamos en parte la intuición y en parte la inteligencia, podemos hacer una mezcla de su verdadero ser, que es un ser de luz, pero también podemos recibir, oye, pero es que estoy viendo que está haciendo esto. Y además le escucho y habla de forma muy egoísta. Entonces haces una mezcla. Si solo te guías por la intuición, verás que todo es luz dentro de todos, o de todo lo que existe en la naturaleza, de todo lo que es real. Entonces eso te cambia la perspectiva. A ojo, no significa que ahorita vayas con todo el mundo y confíes ciegamente, porque entonces te estás dejando guiar por el ego. Una cosa es la intuición, que nos indica que todo lo que existe o todo lo que es real es luz y es una parte de Dios. Eso es lo real. Y otra cosa, que te cierres, ¿no?, a nuestro nivel de conciencia, y que entonces, pues también estamos interactuando en este mundo. Entonces necesitamos los sentidos. Por eso dice el Gita, entrena a los sentidos. ¿Para qué? Para que no solo te dejes guiar por los sentidos, que sean un instrumento, pero la intuición sea lo que guíe cómo actúas con respecto a esa información que estás obteniendo de los sentidos y del mundo material que te rodea. ¿Vale? Entonces, allá en casita o donde estés viendo este video, en la oficina, en tu casa, en la sala, en tu celular, a lo mejor en el camión, a menos de que estés en una actividad que pueda suponer un riesgo, es decir, que me estés escuchando y no viendo mientras vas manejando, espero que no lo hagas porque se quedan grabados los videos, entonces puedes verlo en cualquier momento. Asumo que a veces es malo asumir, pero bueno, asumo que si estás viendo este video lo estás haciendo de forma tranquila, relajada. Si estás haciendo otra actividad, te invito a que dejes esa otra actividad, que te sientes de ser posible un momento, que cierres los ojos de ser posible un momento y que reflexiones sobre estas palabras, que reflexiones lo que has alcanzado hasta el momento, hasta el día de hoy. Si quieres colocar tus manos al corazón en Atmanjali Mudra o mano sobre mano a la altura del corazón,
o manos sobre tus rodillas, o manos sobre tu regazo, o simplemente relajando los hombros, pero manteniendo esos ojos cerrados. Quiero que hagas 3 inhalaciones profundas. Inhala profundo y quiero que saques todo el aire. Quiero que inhales profundo y quiero que saques todo el aire. Quiero que inhales profundo, exhala y saca todo ese aire que llevas dentro. Mantente ahí con los ojos cerrados. Si nunca has recibido pues esta instrucción de un gurú calificado, quiero que vayas hacia adentro, que pienses en Dios de la forma en la que concibas y que le pides a Él particularmente que te abra la información, que te abra en todos los sentidos, que le permita a tu alma expresarse, tomar su legítimo lugar como regente de todo esto que nos constituye, que es la mente, que es el cuerpo, que son los sentidos, que tome el lugar que le corresponde, ¿no? Entrégate a la voluntad de Dios, sea cual sea. Confía, ten fe en que no hay mejor maestro que Dios, ¿no? No hay mejor maestro que Dios, que está contigo, que te acompaña y que a lo mejor has dejado de escuchar por estar distraído con algunos otros maestros terrenales, con algunos otros maestros espirituales. Hoy, aquí, ahora, escucha a Dios. Ponte en las manos y en los brazos de Dios como tú lo concibas. Om Tat Sat iti Shrima Bhagavad Gitatsu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yogasastre Shri Krishna Arjuna Vade Karma Yoganama Triya Adhyaya. Om Tat Sat. En el Upanishad del sagrado Bhagavad Gita, el discurso del Señor Krishna Arjuna, que es la escritura del yoga y la ciencia de la unión con Dios, este es el tercer capítulo denominado Karma Yoga. Y desde adentro, como entiendas, como concibas, como hayas aprendido, agradece y honra tu práctica, agradece y honra a tu cuerpo, agradece y honra a todas las almas que están compartiendo contigo aquí y ahora esta misma información, que están tratando de aprender como tú, que están como tú tratando de conectar con ese divino, y libérate, diviértete, porque la vida es eso. Es un escenario para experimentar, pero no es lo que somos. Es a lo que venimos a entender aquí y ahora, pero todo está bien. Mi nombre es Ram, te invito a seguir conmigo compartiendo estas pláticas del Gita. Abre tus ojos y con una reverencia me despido de ti diciendo Namaste. Muchísimas gracias por compartir conmigo. Nos vemos el siguiente domingo, 8 de la noche. Si quieres, pues estar en el chat en vivo para que puedas hacer tus preguntas. Si no, de cualquier manera, a través de mis redes sociales, déjame tus dudas, tus comentarios. Eso me hace crecer muchísimo. Dudas, comentarios, sugerencias, me hace crecer, me hace sentirme conectado contigo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Namaste.